Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio acerca de tres cargas puntuales en un cuadrado. Veamos el enunciado del mismo. Tres cargas eléctricas puntuales están fijas situadas en las esquinas de un cuadrado de lado 30 centímetros como se observa en la figura. Acá se visualiza la figura. Un cuadrado, existen tres cargas, Q1, Q2 y Q3, ubicadas en los vértices o esquinas de este cuadrado, y el lado de este cuadrado es de 30 centímetros. Las cargas Q1 y Q2 son negativas e iguales a menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb. La carga Q3 es desconocida. El campo eléctrico total creado por las cargas en el vértice A del cuadrado es 0. Este es el vértice A del cuadrado, donde el campo eléctrico creado por las tres cargas es nulo, es igual a 0. Calcular el valor de la carga Q3. Calcular el potencial eléctrico total en el punto A y en el centro B del cuadrado. En el punto B se coloca en reposo una partícula puntual con carga eléctrica Q4, igual a 6 por 10 a la menos 7 coulomb, y de masa 5 gramos. Calcular la velocidad de dicha partícula cuando llega al punto A. El primer paso en este tipo de situaciones es fijar un sistema de referencias. Acá se visualiza el eje X horizontal y el eje Y vertical. Comencemos a dar respuesta al ítem A. En el ítem A se solicita el valor de la carga Q3, esta que se encuentra ubicada en el origen del sistema de coordenadas. Para ello vamos a usar la siguiente información. El campo eléctrico total en el punto A, este campo eléctrico es igual a 0, es igual al vector 0, es nulo. Y como este campo es debido a las tres cargas, se puede escribir así. El campo eléctrico total en A es igual al campo eléctrico causado por 1 más el campo eléctrico causado por 2 más el campo eléctrico causado por la carga desconocida. Y sabemos que esto es igual a 0. De esta igualdad podemos obtener el campo eléctrico de la carga desconocida. Sería igual a estas expresiones que están positivas pasarían a la derecha negativa, quedando lo siguiente: menos el campo eléctrico generado por 1 menos el campo eléctrico generado por la carga 2. De tal forma que nuestro trabajo radicará en calcular el campo eléctrico de la carga 1, el campo eléctrico de la carga 2 y luego efectuar esta operación para obtener el campo eléctrico generado por la carga 3 y posteriormente calcular el valor de dicha carga. Procedamos pues a calcular cada uno de estos campos eléctricos. ¿Cuál será el campo eléctrico causado por la carga 1? Es igual a su magnitud, su módulo, que es E1, vamos a representarlo así, E1 sin flecha, multiplicado por el vector unitario R, que va desde 1 hasta el punto A, hasta este punto que es donde el campo eléctrico es nulo. ¿Y dónde se encontrará ubicado este vector SU1? Este vector SU1 debemos dibujarlo acá en el punto A. Pero antes debemos dibujar la línea de acción de este vector. ¿Y dónde está la línea de acción? La línea de acción es una línea recta que une la carga Q1, que genera el campo, con el punto A, donde se quiere calcular el campo. Vamos a dibujarla. Acá se visualiza la línea de acción del campo eléctrico generado por 1. ¿Dónde vamos a dibujar el vector E1? Acá en el punto A. Pero ese vector ¿va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Qué sentido tiene? Para conocer el sentido debemos examinar el signo de la carga. La carga Q1 es negativa, por lo tanto el campo eléctrico es entrando, es en este sentido. De tal forma que el sentido del campo eléctrico en A tendrá sentido hacia abajo, así. Este es el vector campo eléctrico 1, que es el generado por la carga 1 en el punto A. Muy bien, ¿y cuál será el vector campo eléctrico generado por 2? Vamos a dibujar la línea de acción de ese vector. Esta línea de acción no es más que la línea recta que une la carga 2 con el punto A. Vamos a dibujarla. En pantalla se visualiza la línea de acción del campo eléctrico generado por 2. Por supuesto, ese vector lo debemos dibujar en el punto A. ¿Y qué sentido tendrá? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cuál será el sentido de ese vector campo eléctrico? Examinemos la carga 2. La carga 2 es negativa, por lo tanto el campo eléctrico es entrando. Así pues, el vector campo eléctrico generado por la carga 2 en A es el siguiente. Este que se observa acá. Vamos a denotarlo como E2.
Vamos a proceder a calcular estos dos vectores y comenzaremos por supuesto con el campo eléctrico 1. Para obtenerlo debemos conocer la magnitud del campo eléctrico 1. ¿Y cómo la obtenemos? A través de la siguiente fórmula. La magnitud o módulo o tamaño del vector campo eléctrico 1 es igual a K por Q1 entre la distancia que hay desde 1 hasta A elevado al cuadrado. Esto es igual a K es la constante de Coulomb que vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado multiplicado por la carga Q1. El enunciado nos indicaba que la carga Q1 era igual a la carga Q2 y era igual a menos 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Pero en la fórmula del campo eléctrico esa carga siempre se coloca positiva. Ojo con este detalle, pon mucha atención. A pesar de que la carga Q1 es negativa, en la fórmula debemos colocarla siempre positiva. Por lo tanto, acá la magnitud es 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Siempre en esta fórmula la distancia debe estar colocada en metros. ¿Por qué? Porque la constante K de Coulomb está en metros, observar acá, metros cuadrados. Por lo tanto, esa distancia debe colocarse siempre en metros. Así se hace necesario transformar esos 30 centímetros a metros. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. En un metro hay 100 centímetros. Centímetro cancela con centímetro. Y al dividir 30 entre 100, obtenemos como resultado 0,3 metros. Por lo tanto, acá en nuestra fórmula, esa distancia vale 0,3 metros. Por supuesto, elevada al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la magnitud del campo eléctrico 1 tiene un valor de 20.000 Newton sobre Coulomb. Listo, ya tenemos la magnitud del vector campo eléctrico 1. ¿Y cuál será su vector unitario? Este. Para conocer el vector unitario, debemos visualizar la posición del vector E1. Este vector tiene dirección totalmente vertical, es paralelo al eje Y. Y además tiene sentido hacia abajo, sentido negativo. Por lo tanto, en este caso, el vector unitario R1A es igual al vector menos J. Recuerda lo siguiente, esto siempre debes tenerlo presente. El vector unitario en el eje X es Y, si apunta a la derecha, y es menos Y, si apunta a la izquierda. Todo vector horizontal tendrá como vector unitario el vector Y o menos Y, según apunte a la derecha o a la izquierda. Y si es vertical, si apunta hacia arriba, su vector unitario siempre será J. Y si apunta hacia abajo, su vector unitario será menos J. Y por supuesto, las componentes de Y son 1, 0, siempre, y las componentes de J son 0, 1. Por ejemplo, acá en nuestro ejercicio, el vector menos J será 0, menos 1, ya que lo precede este signo negativo. Muy bien, así ya estamos en capacidad de escribir nuestro vector campo eléctrico 1. El vector campo eléctrico 1 será igual a su módulo o magnitud que nos dio 20.000. Este 20.000 también lo puedes escribir en notación científica como 2 por 10 a la 4 si lo deseas, ya que después del 2 se tienen 4 ceros, multiplicado por el vector unitario que ya sabemos que es 0 menos 1. Así nuestro vector campo eléctrico 1 será multiplicar este escalar por cada una de las componentes de este vector. 2 por 10 a la 4 por 0 es 0. Y 2 por 10 a la 4 por menos 1 es menos 2 por 10 a la 4. Y las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Ya hemos calculado el vector campo eléctrico 1. Procedamos ahora a calcular de la misma manera el vector campo eléctrico 2. El vector campo eléctrico 2 es igual a su magnitud, su módulo, por el vector unitario R su 2A. Muy bien, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico 2, su módulo? Se obtiene a través de la siguiente fórmula. K por Q2 sobre la distancia que hay desde 2 hasta A elevado al cuadrado. Esto es igual a la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga Q2 que es negativa, pero ya sabes que acá en la fórmula del campo eléctrico siempre se coloca positiva. Tanto en la fórmula de la fuerza eléctrica de Coulomb como en el campo eléctrico, las cargas siempre se colocan con magnitud positiva. 2
por 10 a la menos 7 coulomb dividido entre la distancia que hay desde 2 hasta el punto A. Evidentemente esa distancia es de 30 centímetros, que ya sabemos que equivale a 0,3 metros, tal como ya se transformó. Por lo tanto, esa distancia es de 0,3 metros elevado al cuadrado. Este cálculo es el mismo del campo eléctrico 1. Por lo tanto, la magnitud de este vector es la misma, de 20.000 newton sobre coulomb. O si lo deseas, lo puedes colocar en notación científica como 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Procedamos ahora a calcular el vector unitario de este vector campo eléctrico 2. ¿Cuál será el vector unitario R sub 2A? Para saberlo debemos examinar el vector E2. Acá se visualiza. Es completamente horizontal y tiene sentido negativo, sentido a la izquierda. Por lo tanto, el vector unitario en este caso es el vector menos I, es decir, el vector menos 1, 0. Finalmente, el vector campo eléctrico 2 será su magnitud, que es 2 por 10 a la 4, por su vector unitario, que es menos 1, 0. Y esto es igual a 2 por 10 a la 4 por menos 1, menos 2 por 10 a la 4, y 2 por 10 a la 4 multiplicado por 0, que es la segunda componente, es 0. Las unidades son newton sobre coulomb. Y listo, así se ha obtenido el vector campo eléctrico 2. Una vez que hemos obtenido los dos vectores campo eléctricos 1 y 2, ya podemos obtener el vector campo eléctrico generado por la carga 3. Este será igual a, vamos a sustituir estos dos vectores acá en esta igualdad, menos el vector E1, que tiene componentes 0 menos 2 por 10 a la 4, menos el vector E2, que tiene componentes menos 2 por 10 a la 4, 0. Así, el vector E sub 3 será igual a, este signo menos afecta todas las componentes de este vector, quedando así, 0, menos por menos es igual a más, 2 por 10 a la 4, igual este signo menos afecta todos los signos de las componentes del vector. Menos por menos es más, quedando 2 por 10 a la 4, 0. Finalmente sumamos componente a componente, la componente en X con la componente en X, que sería 0 más 2 por 10 a la 4 es 2 por 10 a la 4, y al sumar la componente en Y con la componente en Y, 2 por 10 a la 4 más 0, se obtiene como resultado 2 por 10 a la 4 también newton sobre coulomb. Este es el vector campo eléctrico 3. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Sabemos que el vector campo eléctrico 3 se puede escribir así: su módulo multiplicado por su vector unitario, el vector que va desde la carga 3 hasta el punto A. Y también sabemos que cuando calculamos el módulo de este vector E sub 3, lo hacemos con la siguiente fórmula: E sub 3 es igual a K por Q3 dividido entre la distancia que hay desde 3 hasta A elevado al cuadrado. Y de esta igualdad podemos despejar la carga Q3 de la siguiente manera: Q3 sería igual a, esta expresión que está dividiendo pasaría a multiplicar la distancia que hay desde 3 hasta A elevado al cuadrado por el campo eléctrico 3, y esta constante K que está acá multiplicando pasaría dividiendo sobre la constante K. Ahora bien, ¿cuál es la magnitud del vector E3? ¿Cuál es el módulo? Recuerda que esto representa el módulo, el tamaño. ¿Lo podemos conocer? Sí, porque acá ya hemos obtenido el vector campo eléctrico 3. De tal forma que el módulo del vector E3 es simplemente calcular el módulo de este vector E3, cuyas componentes son en X 2 por 10 a la 4 y en Y 2 por 10 a la 4. ¿No recuerdas cómo obtener el módulo de un vector? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde de forma rápida y sencilla te enseñamos a calcular el módulo de un vector. Muy bien, continuemos. El módulo del vector E3 será igual a... ¿Cómo obtenemos el módulo cuando conocemos las componentes de un vector? Acá tenemos las componentes en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se calcula a través de la siguiente fórmula. Obsérvese. La primera componente en X elevada al cuadrado
más la segunda componente en y, que es la misma, elevado al cuadrado, y extraemos la raíz cuadrada. Cuando efectuamos esta operación en una calculadora, se obtiene un valor aproximado de 28.284,3 newton sobre coulomb. Si lo deseas, también lo puedes hacer de manera manual. Observa cómo sería manualmente, es decir, sin calculadora. Primero operamos acá. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Por 10 elevado a la 8. Porque potencia de potencia se multiplica. 4 por 2, 8. Más, y esta es la misma operación, quedaría 4 por 10 a la 8, la raíz cuadrada. Esto sería igual a 4 más 4 es igual a 8, por 10 a la 8. Como tenemos un producto, podemos separar en el producto de las raíces, así, la raíz del primero, que sería raíz de 8, por la raíz del segundo, que sería la raíz de 10 a la 8. Esto sería igual a la raíz de 8. Recuerda que 8 se puede escribir así, como 4 por 2, porque 4 por 2 es 8, por, y acá en esta raíz azul, simplemente divides este exponente entre el índice de la raíz. 8 entre 2, 4. Esto es igual a, aquí este producto también se puede separar escribiendo raíz de 4 por raíz de 2 por 10 a la 4, y esto es igual a, la raíz de 4 es 2, 2 raíz de 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Esta sería la magnitud, módulo o tamaño del vector E3. Vale destacar que este resultado es justamente este resultado. Si en una calculadora tomas 2, lo multiplicas por raíz de 2 y lo multiplicas por 10 a la 4 por 10.000, obtendrás este resultado. Por supuesto, ojo, este resultado es aproximado, tiene más decimales, pero acá lo hemos aproximado a un solo decimal. En conclusión, puedes trabajar o con la calculadora o en forma manual, como tú lo desees. Continuemos. Una vez que ya conocemos la magnitud del vector campo eléctrico 3, bien sea de forma exacta, manual o con calculadora, procedes a sustituir acá para obtener el valor de la carga 3. Pero además de conocer la magnitud de la carga 3, también debemos conocer la distancia que hay desde 3 hasta A elevado al cuadrado. Sabemos que el cuadrado tiene lados 0,3 metros, porque ya transformamos los centímetros a metros. ¿Qué distancia es esta? La distancia desde 3 hasta A. Esa distancia es esta, vamos a destacarla, esta distancia. ¿Y podemos obtenerla? Sí. Fija tu atención en el siguiente triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo acá, porque forma un ángulo de 90 grados. Y esta es la distancia R sub 3A que queremos calcular. ¿Qué distancia es esta con respecto al triángulo destacado? No es más que la hipotenusa, es la hipotenusa de este triángulo. ¿Y los catetos los conocemos? Sí, el cateto vertical vale 0,3 metros y este cateto horizontal, el inferior, también vale 0,3 metros. Por ser un cuadrado, esta distancia horizontal inferior es esta misma distancia horizontal superior, porque la figura es un cuadrado, de tal forma que al aplicar el teorema de Pitágoras podemos obtener la distancia R sub 3A. Observa, el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa, que es justamente R sub 3A elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 0,3 metros elevado al cuadrado más 0,3 metros elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 0,18 metros cuadrados. Ahora ya estamos en capacidad de calcular cuánto vale la carga Q3, porque conocemos esta distancia, conocemos la magnitud del campo eléctrico y la constante K también, por supuesto, es conocida. ¿Cuánto vale la distancia R sub 3A elevada al cuadrado? Vale justamente 0,18 metros cuadrados. Observa que no es necesario pasar este cuadrado como la raíz cuadrada. No, eso no es necesario, porque en la fórmula necesitamos justamente este valor, R sub 3A elevado al cuadrado. Ya sabemos que este vale 0,18 metros cuadrados por la magnitud del campo E3. Puedes tomar este valor aproximado
o puedes tomar este valor exacto, el que tú desees. Voy a trabajar con el exacto, 2 raíz de 2 por 10 a la 4, dividido entre la constante K, la cual es conocida, vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por supuesto, acá la unidad de campo eléctrico es newton sobre coulomb. Muy bien, en cuanto a las unidades, metro cuadrado cancela con metro cuadrado, newton cancela con newton, un coulomb de acá, de este denominador, cancela con este coulomb, de tal forma que se obtiene como unidad el coulomb, que justamente es la unidad de carga eléctrica. Esta operación la puedes hacer de dos maneras. Si la efectúas utilizando una calculadora, se obtiene un resultado aproximado de 5,65 por 10 a la menos 7 coulomb. Esta sería la magnitud de la carga Q3. Y si decides efectuar esta operación de la carga manualmente, es decir, sin utilizar calculadora, debes proceder de la siguiente manera. Observa. Vamos a abrir más espacio para realizar dicho cálculo. Este 0,18 que se encuentra acá, debes transformarlo a forma fraccionaria. Vamos a hacerlo acá en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 0,18 es igual a 18 dividido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque únicamente tiene dos decimales. Y esta fracción la podemos reducir. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 100 es 50. Por lo tanto, la carga Q3 será igual a 9 sobre 50 por 2 raíz de 2 por 10 a la 4 dividido entre 9 por 10 a la 9. Esto es igual a. Al aplicar doble C, se sobreentiende que debajo de este valor hay un 1 y aplicaremos doble C de esta manera. Este por este y el numerador por 1. Se obtendría el siguiente resultado. 9 por 2, 18, raíz de 2 por 10 a la 4 sobre 50 por 9 son 450 por 10 a la 9. Esta fracción, 18 sobre 450, se puede simplificar dividiéndola entre 18, tanto en el numerador como en el denominador, generando como resultado 18 entre 18 es 1. 1 por raíz de 2 quedaría raíz de 2 por 10 a la 4 sobre, y 450 entre 18 es igual a 25 por 10 a la 9. Finalmente operaríamos las potencias de 10, quedando raíz de 2 sobre 25 por 10 a la 4 menos 9 es igual a menos 5. Hemos aplicado una propiedad de potenciación. Cuando se tiene la división o cociente de dos potencias, se deben restar. Por ello se ha realizado esta operación. 4 menos 9 es igual a menos 5 coulomb. Y este sería el valor de la carga, si se desea hacer manualmente. Por supuesto, si lo deseas comprobar, en una calculadora divide raíz de 2 entre 25 y luego lo multiplicas por 10 a la menos 5 y obtendrás este resultado aproximado. Ahora bien, acá tenemos un resumen de las cargas obtenidas, bien sea de manera exacta o utilizando la calculadora. ¿Cómo sabemos el signo de la carga Q3? Esto es importante, porque puede ser que el signo de la carga Q3 sea negativa o positiva. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos definir que ciertamente esta carga es positiva o es negativa? ¿Cuál fue el vector campo eléctrico 3? Vamos a recordarlo acá. El vector campo eléctrico 3 tenía las siguientes componentes: 2 por 10 a la 4 en X y 2 por 10 a la 4 en Y, newton sobre coulomb. Este era el vector campo eléctrico 3. Y por supuesto, este vector debemos dibujarlo acá, en el punto A, porque allí es donde el campo eléctrico es nulo. ¿Y cómo lo dibujamos? Para ello, primero debemos dibujar la línea de acción de ese campo eléctrico, que no es más que trazar una línea recta desde la carga 3 hasta el punto A. Observa, allí se visualiza la línea de acción de ese campo eléctrico. Allí debe estar ese campo eléctrico. Pero ese vector campo eléctrico en A será hacia arriba o será hacia abajo. ¿Cómo será? Como todas sus componentes son positivas, la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva, el vector campo eléctrico en A tendrá sentido hacia arriba. Observa, este será el vector campo eléctrico debido a la carga 3 en el punto A. ¿Y tiene lógica que esto sea así?
Sí, por supuesto. ¿Y por qué decimos que tiene lógica? Porque si sumamos los vectores E1 y E2, se obtiene el siguiente vector. Este vector azul, que es la suma del campo eléctrico 1 y 2. Esta es la suma geométrica, así se suman dos vectores gráficamente. Si los sumamos analíticamente, tendríamos que sumar el vector E1 más el vector E2. ¿Y cuáles eran las componentes del vector E1? 0, menos 2 por 10 a la 4. Más, ¿y cuáles eran las componentes del vector E2? Menos 2 por 10 a la 4, 0. Así pues, el vector S1, 2 sería igual a sumar componente a componente. La componente en X es esta, 0 menos 2 por 10 a la 4, y la componente en Y, menos 2 por 10 a la 4 más 0 Newton sobre Coulomb. ¿Qué observas allí? Que este vector S1, 2 azul tiene las mismas componentes que este vector, pero con sentido negativo. Se visualiza claramente. Estas componentes son negativas, pero estas componentes son las mismas, pero positivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que visualizamos gráficamente, que el vector E3, este vector negro, y el vector S1, 2 son vectores paralelos, pero con sentido contrario, porque las componentes de 3 son positivas, mientras que las componentes de S1, 2 son las mismas componentes de E3, pero negativas. Por ello, tiene sentido hacia abajo. En conclusión, el vector negro y el vector azul tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, porque pertenecen a la misma línea recta, a la misma línea de acción, pero tienen diferente sentido. Uno apunta hacia arriba y otro apunta hacia abajo, de tal forma que al ser sumados se anulan. Por ello, el campo eléctrico acá en A es igual a 0. Ahora bien, ¿hacia dónde apunta el vector campo eléctrico 3? Este vector negro tiene sentido evidentemente hacia arriba, saliendo de la carga 3. Y cuando en una carga el campo eléctrico es saliente, ¿qué signo debe tener esa carga? Debe tener signo positivo. Por lo tanto, esta carga Q3 que hemos obtenido debe tener signo positivo. Muy bien, pasemos ahora a dar respuesta al inciso B, el cálculo del potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. Comencemos calculando el potencial eléctrico en el punto A. Para obtener el potencial eléctrico en el punto A, vamos a tomar como potencial 0 en el infinito. Recuerda que cuando se habla de potenciales, realmente lo que se calcula es una diferencia de potencial. Es decir, la diferencia entre el potencial de un punto P menos un punto Q, por ejemplo, entre dos puntos distintos. Por ello, en el caso de cargas puntuales, vamos a considerar la premisa de que el potencial en el infinito es igual a 0. La fórmula a utilizar será esta: el potencial causado por una carga eléctrica. V igual, V significa potencial, K, la constante de Coulomb, por la carga que genera ese potencial entre la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se desea obtener el potencial. Vale destacar que en esta fórmula la distancia R no va elevada al cuadrado, y además las cargas Q, estas cargas, en esta fórmula sí deben colocarse con su signo. Si la carga es positiva, se debe colocar positiva, y si la carga es negativa, se debe colocar negativa. Esto es muy importante saberlo para poder utilizar la fórmula del potencial eléctrico causado por una carga puntual. Muy bien, el potencial total eléctrico en A será el potencial causado por la carga 1 más el potencial causado por la carga 2 más el potencial causado por la carga 3. Así, el potencial causado en el punto A, el potencial total, será: ¿cuál es el potencial causado por la carga 1? K por Q1 dividido entre la distancia que hay desde 1 hasta A, más ¿cuál es el potencial causado por la carga 2? K por Q2 entre la distancia que hay desde 2 hasta A, más ¿y cuál es el potencial causado por la carga 3? K por Q3 entre la distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto A. Obsérvese que la constante K
la podemos extraer factor común. Por lo tanto, el potencial total en A será igual a, vamos a extraer K factor común que multiplica. La primera fracción es carga 1 entre la distancia 1A, más la segunda fracción es carga 2 entre la distancia 2A, y la tercera fracción es carga 3 entre la distancia desde 3 hasta A. Ahora vamos a proceder a sustituir estos valores, la carga Q1, Q2, Q3, con sus respectivas distancias. El potencial eléctrico en A será igual a la constante K de Coulomb, que vale 9 por 10 a la 9, no vamos a colocar su valor todavía. ¿Cuál es la magnitud de la carga Q1? Q1 es negativa, y tal como ya te mencioné, en esta fórmula debe sustituirse la carga con su signo, sería menos 2 por 10 a la menos 7 Coulomb, dividido, ¿qué distancia hay desde 1 hasta A? Examinemos la figura. Desde 1 hasta A hay esta distancia, 0,3 metros. 0,3 metros. Más la carga Q2 también es negativa y tiene la misma magnitud, menos 2 por 10 a la menos 7 Coulomb, entre la distancia que hay desde 2 hasta A. ¿Qué distancia hay desde 2 hasta A? Examinemos la figura. Desde 2 hasta A hay una distancia de 0,3 metros. Por lo tanto, acá colocamos 0,3 metros, más la carga Q3, que es la que se calculó en el inciso A. En la parte superior la tenemos. Puedes utilizar cualquiera de las dos, o la aproximada o la exacta, la que tú desees. Voy a proceder a utilizar la exacta porque trabajar con la calculadora es mucho más sencillo. Muy bien, el valor de Q3 es raíz de 2 por 10 a la menos 5 sobre 25, que multiplica a la distancia que hay desde 3 hasta A. ¿Qué distancia hay desde 3 hasta A? Esta distancia, R sub 3A. Esta es la distancia. Recuerda que esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Vamos a destacar el triángulo. En pantalla se visualiza el triángulo. Observa cómo R sub 3A ciertamente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuyos catetos son conocidos. Este cateto vale 0,3, el cateto vertical, y el cateto horizontal también vale 0,3, porque la figura es un cuadrado. Y recuerda que ya se había aplicado Pitágoras y se había obtenido lo siguiente. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para indicar en detalle el valor de esta distancia. Cuando se aplicó Pitágoras, obtuvimos lo siguiente. R sub 3A elevado al cuadrado era igual a 0,3 metros al cuadrado más 0,3 metros al cuadrado, y esto nos había dado como resultado 0,18, que también lo habíamos transformado a forma fraccionaria como 18 sobre 100. Y lo habíamos simplificado. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 100 es 50. Por lo tanto, la distancia R sub 3A será la siguiente. Este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de este valor, 9 sobre 50. Pero la raíz de una fracción es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Pero el número 50 se puede escribir como 25 por 2, porque 25 por 2 es 50. En este momento estoy simplificando para trabajar manualmente. Pero ojo, ojo, también puedes trabajar con la calculadora y utilizar este valor, 0,18, y extraer la raíz cuadrada de 0,18. Y repito, con una calculadora obtendrás un valor muy aproximado al resultado real. Continuemos. Evidentemente, la raíz de 9 es 3, y acá donde tenemos la raíz de un producto, podemos calcular la raíz de cada uno de estos valores. La raíz de 25 es 5, y la raíz de 2 queda igual, no la podemos simplificar. Por lo tanto, esa distancia vale 3 sobre 5 raíz de 2, vamos a colocarla acá, 3 sobre 5 raíz de 2. Esa es la distancia que hay desde 3 hasta A, la cual hemos calculado gracias al teorema de Pitágoras. Ahora vamos a abrir más espacio para culminar el cálculo del potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en A será igual a K, la constante de Coulomb. Observa que estos dos valores son idénticos, son los mismos, por lo tanto los podemos sumar así. Observa, menos 2 y menos 2, menos 2 más menos 2 es igual a menos 4 por 10 a la menos 7 sobre
0,3. Vamos a trabajar con los valores numéricos sin las unidades, porque las unidades están correctas, están en coulomb y están en metros. Más, y acá este valor destacado en verde, también lo podemos simplificar. Observa, en el numerador tenemos raíz de 2 por 10 a la menos 5. Vamos a imaginarnos que debajo de él hay un 1 sobre, y en el denominador podemos simplificar así. 25 dividido entre 5 es igual a 5. 25 entre 5 es 5. Pero 5 por 3 es igual a 15 sobre raíz de 2. Y acá podemos aplicar doble C. Multiplicar este por este y este por este. Así el potencial en A será igual a K. El primer valor, menos 4 por 10 a la menos 7. El 0,3 se puede escribir como 3 sobre 10. Sin ningún problema, más al aplicar doble C en la parte superior se obtiene raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Vamos a colocar ese detalle acá. Raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado se va con la raíz y esto te genera como resultado 2. Por eso cuando multipliques dos raíces idénticas, la raíz siempre se cancela y se obtiene la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, en el numerador quedaría 2 por 10 a la menos 5 sobre 15 por 1, 15. Y acá también podemos aplicar doble C. Para que lo visualices mejor, vamos a subir este valor. Para que visualices mejor la doble C, se sobreentiende que debajo de este valor hay un 1. Y podemos multiplicar así, este por este y este por este. Al aplicar esta doble C se obtiene el potencial en A es igual a K menos 4. Cuando se multiplica 10 a la menos 7 por 10 a la 1, recuerda que cuando se multiplica se suman los exponentes. Menos 7 más 1, porque se sobreentiende que el 10 está elevado a la 1, menos 7 más 1 es menos 6, sobre 3, más 2 por 10 a la menos 5 sobre 15. Ahora podemos sumar estas fracciones. El potencial en A será igual a K. Extraemos mínimo común múltiplo, que en este caso es 15. Si no recuerdas cómo calcular el mínimo común múltiplo entre dos números, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una clase donde te garantizo que aprenderás realmente qué es el mínimo común múltiplo. Muy bien, el mínimo común múltiplo entre 3 y 15 es 15. Luego se procede así, se divide 15 entre 3, 15 entre 3 es igual a 5 y se multiplica por el numerador. 5 por menos 4 es igual a menos 20 por 10 a la menos 6, más 15 dividido entre 15 es igual a 1, y 1 por el numerador queda el mismo numerador, 2 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, el potencial eléctrico en A será igual a K, pero menos 20 se puede escribir como menos 2 por 10, porque menos 2 por 10 sigue siendo menos 20, por 10 a la menos 6, más 2 por 10 a la menos 5, sobre 15. Esto es igual a K, pero observa acá algo muy importante. 10 a la 1 por 10 a la menos 6 es igual a 10 a la menos 5, menos 2 por 10 a la menos 5, porque cuando se multiplican términos de igual base, se suman los exponentes, y aquí tenemos 1 menos 6, y 1 menos 6 es menos 5, más 2 por 10 a la menos 5, sobre 15. Pero observa de cerca estos dos valores. En el numerador, este valor es idéntico a este, pero con signo contrario. Uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, se cancelan. Menos 2 más 2 es igual a 0, porque ambos tienen la misma potencia de 10. Por ello podemos hacer esta gracia. Así pues, el valor en el numerador es igual a 0, y 0 dividido entre 15 es 0, y 0 multiplicado por K es igual a 0. Por lo tanto, el potencial eléctrico en A es nulo, es igual a 0. ¿Y qué hubiese pasado si tomas el valor aproximado de la carga Q? Lo que hubiese sucedido es que tu potencial en A te hubiese dado muy cercano a 0. Por ejemplo,
Cuando realicé los cálculos ya mencionados en una calculadora, obtuve el siguiente valor del potencial: 0,00000003098. Y este valor efectivamente es aproximadamente 0. Este es el valor que obtendrás si utilizas los valores de calculadora, pero si utilizas los valores manuales, obtendrás el valor exacto del potencial. Las dos formas son válidas, no te preocupes. Puedes utilizar el valor de esta carga y obtener así este potencial, que es muy aproximado al valor exacto. Muy bien, pasemos ahora a calcular el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, acá, en el punto B. Allí también lo solicitan. Vamos a ello. Se ha limpiado un poco la figura para obtener el potencial eléctrico ahora en el punto B. Se utilizará la misma fórmula: el potencial en B es igual a el potencial causado en B debido a la carga 1, el cual es K por Q1 entre la distancia que hay desde 1 hasta B, más el potencial en B causado por la carga 2, el cual es K por Q2 sobre la distancia que hay desde 2 hasta el punto B, más el potencial causado por la carga positiva Q3. Ya sabemos que ella es positiva. Y este potencial será K por Q3 sobre la distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto B. Obsérvese en la figura que todas estas distancias son iguales. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas está sobre un cuadrado. Estas tres distancias son idénticas, son iguales. ¿Y cuánto valen? Pues evidentemente esa distancia, por ejemplo esta, es la mitad de esta longitud. Y recuerda que esta longitud ya la hemos calculado, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Vamos a destacar de nuevo dicho triángulo rectángulo. Y esta distancia desde 3 hasta A, que es la hipotenusa de este triángulo, ya la habíamos calculado: 3 sobre 5 raíz de 2. Por lo tanto, todas esas distancias que ya sabemos que son iguales, la distancia 1b es igual a la distancia 2b y es igual a la distancia 3b, evidentemente es la mitad, son la mitad de esta hipotenusa, es decir, la mitad de este valor. 3 sobre 5 raíz de 2 dividido entre 2. Este es el valor de esas distancias, el cual se obtiene aplicando doble C. Por lo tanto, estas distancias, que son iguales, R2B igual a R3B, es igual a 3 por 1, 3, sobre 2 por 5, 10 raíz de 2. Este es el valor de esas distancias. Vamos a guardar esas distancias por acá. Y como ya conocemos la magnitud de todas las cargas, y por supuesto el valor de K, ya nos encontramos en capacidad de sustituir todos los valores y obtener el potencial en B. Vamos a ello. El potencial en B será igual a la constante K, la vamos a extraer factor común, K. El valor de la carga Q1 es menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb, dividido entre la distancia 1b, que ya la conocemos. Sabemos que tiene esta magnitud: 3 sobre 10 raíz de 2, más el valor de la carga Q2, el cual es menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb, dividido entre la distancia que ya sabemos que es la misma, porque la distancia que hay desde los vértices de un cuadrado hasta el centro del cuadrado es la misma, más la carga Q3, que tiene esta magnitud. Voy a utilizar el valor exacto, raíz de 2 por 10 a la menos 5 sobre 25, y acá en el denominador colocaré la distancia R sub 3b, la cual es 3 sobre 10 raíz de 2. Muy bien, así el potencial eléctrico en B será igual a K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por estos dos valores son totalmente idénticos. Por lo tanto, podemos sumarlos así: menos 2 más menos 2 es igual a menos 4 por 10 a la menos 7 coulomb sobre 3 sobre 10 raíz de 2 metros, más, y acá quedaría raíz de 2 por 10 a la menos 5 sobre 25 por 3 son 75 sobre 10 raíz de 2. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtendrá el valor del potencial eléctrico. Vamos a escribirlo por acá.
el valor del potencial eléctrico en el punto B, es decir, el potencial en el centro del cuadrado, acá, 7029,44 voltios. Este es el potencial en B, mientras que si utilizas el valor aproximado de la carga 3, este valor, este que está acá, ese potencial eléctrico en B es aproximadamente 7000 voltios. En resumen, el potencial en B, si tomas valores aproximados te da este valor, y si tomas valores exactos te da este valor. Y el potencial en A es igual a 0 voltios. Estos son los potenciales en los puntos A y B. Genial, finalicemos el video dando respuesta al inciso C. Muy bien, en pantalla observamos el ítem C, el cual nos indica que en el punto B, en el centro del cuadrado, se coloca una carga Q4 acá. Vamos a etiquetarla acá, Q4, que posee una masa de 5 gramos. Se nos pide calcular la velocidad de dicha partícula acá en el punto A. Es decir, esta partícula se mueve debido a la influencia del campo eléctrico, de tal forma que en algún momento pasa por el punto A. El enunciado también menciona que la velocidad inicial de esta partícula es igual a 0 metros sobre segundo, ya que parte del reposo. Y cuando se indica que una partícula parte del reposo es porque su velocidad inicial es igual a 0. Muy bien, ¿cómo vamos a dar respuesta a este ítem C? ¿En qué nos apoyaremos? Nos apoyaremos en el principio de conservación de la energía, porque en este evento solo se suceden fuerzas conservativas. Recuerda que el campo eléctrico genera una fuerza sobre esta partícula que hace que la misma se acelere, se mueva, pero la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. La energía cinética de la partícula es igual a la energía potencial de la partícula. Es decir, a medida que la energía cinética crece, la energía potencial de la partícula decrece. Pero gracias a esta energía potencial que tiene la partícula, es que ella logra moverse y adquirir cierta energía cinética, es decir, cierto movimiento. Recuerda que la energía cinética está relacionada con la velocidad. En este caso nos interesa la diferencia de energía cinética entre el punto BA y la diferencia de energía potencial entre el punto BA también, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de energía cinética entre el punto B y A? La siguiente: 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado debe ser igual a. ¿Y a qué es igual esta diferencia de energía potencial? Es igual a la carga de prueba, es decir, a la carga Q4, multiplicada por la diferencia de potencial entre el punto B y A. Es muy importante que no confundas estas dos expresiones. Delta U es diferencia de energía potencial, energía, mientras que delta B es diferencia de potencial eléctrico, voltaje. Mientras esta es energía, que viene en Joule, esta es diferencia de potencial, que viene en voltaje. Mucho cuidado con confundir estos conceptos. La diferencia de energía potencial siempre es igual a la carga por la diferencia del potencial eléctrico, delta B. Mucho cuidado. Muy bien, continuemos. Pero como nos indican que la partícula parte del reposo, la velocidad en B es igual a 0, es nula. Y de esta igualdad podemos despejar lo solicitado, que es la velocidad en A. Así pues, la velocidad en A, vamos a colocarla acá una B con esta línea para que no la confundas con la B de potencial en A, es igual a. Este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando. 2 por Q4 por la diferencia del potencial eléctrico entre A y B dividido entre la masa. Esta masa que está multiplicando pasaría dividiendo. Y este cuadrado de la velocidad se transforma en la raíz cuadrada. Esto es igual a. Pero ¿cuánto vale la diferencia de potencial eléctrico entre A y B? Esta diferencia de potencial entre A y B es bastante sencilla de calcular, porque ya conocemos el potencial en A, vamos a destacarlo acá, y el potencial en B. Recuerda que este es el valor obtenido si utilizaste calculadora, mientras que este es el valor obtenido si utilizaste valores exactos. Muy bien, vamos a tomar cualquiera de ellos, ya que el valor de la velocidad no variará
en gran manera. La diferencia de potencial entre A y B se obtiene restando el potencial en B menos el potencial en A. ¿Cuánto vale el potencial en B? 7000 voltios. Y el potencial en A, 0 voltios. Por lo tanto, esta diferencia de potencial es de 7000 voltios. Qué fácil y sencillo es. Al sustituir esta diferencia de potencial, el valor de la carga de prueba y su masa, podemos obtener el valor de la velocidad. Observa, se tendría 2 por la carga Q4, que vale 6 por 10 a la menos 7 coulomb, es la magnitud de la carga de prueba, por la diferencia de potencial, que son 7000 voltios, sobre la masa, pero la masa está en gramos y debemos colocarla en kilogramos. ¿Cómo transformamos 5 gramos a kilogramos? Muy fácil. En 1 kilogramo hay 1000 gramos. Gramo cancela con gramos y al dividir 5 entre 1000 se obtiene 0,005 kilogramos. Por lo tanto, acá en el valor de la masa colocaremos 0,005 kilogramos. Y a este valor debemos extraerle la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad de la partícula en el punto A es aproximadamente 1,3 metros sobre segundo. Esta es la velocidad aproximada de esa partícula en el punto A. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto